Y de repente el Jajam Nakach dice, con un tono muy triste, 1954 años de la destrucción del Beit HaMikdash. Y voy a ser honesto, cuando él dijo eso, como que nunca en verdad uno se pone a pensar detenidamente en eso, pero cuando dije 1954 años, como que se me vino la voz de uno de mis hijos que siempre dice, Abba, ya valimos. O sea, 1900 años, y nosotros todavía creemos que quizás esto se puede revertir, como lo que no hizo el Rambam, lo que no hizo el Gaón de Vilna para revertir esta situación, ¿yo sí lo voy a revertir? Entonces, la voz de mi hijo, que dice, ya valimos, si en verdad lo pensamos en serio, ¿cuántos de nosotros creemos que en verdad esta situación se va a revertir? Ok, me quedé con ese pensamiento. Y luego me fui a hablar a Pescador, donde mi amigo Jajam Sutton. Habló primero Suri, y luego va saliendo Suri y me toca hablar a mí. Entonces me dice, perdón que no me voy a quedar, pero tengo que ir a preparar mi plática de mañana. Entonces dije, híjole, yo también tengo plática mañana. Entonces dije, ok, después de mi plática, voy a ir a preparar. Entonces, todos aquellos que damos clases, una de las cosas que a veces hacemos es, antes de dar una clase, ves más o menos de qué has hablado antes. Entonces me pongo a ver lo que he dado antes y digo, híjole, este material está bueno en verdad. O sea, esto que hablé el año pasado, wow, está impresionante. De repente dije el año anterior, wow, está increíble. Híjole, incluso si lo conectas con lo que pasó hace 3 Shabbatot atrás, wow. Entonces, de repente me vino una depresión endógena porque dije, ¿qué ha pasado? Que aparentemente las clases que doy son buenas. Incluso después se me acerca Isaac, ¿cierto? Se me acerca Salo. Me dice, oh, Hazaku Baruch, estuvo muy buena. ¿Qué pasa? Que la información es buena, la gente escucha, pero seguimos sin Beit HaMikdash. Entonces a veces mi ego me dice, mire, esta clase quizás al Gaón de Vilna nunca se le ocurrió, quizás esta clase sí, pero no. Entonces como que empecé a perder un poco la esperanza de hablar hoy en la mañana acá. Y después en Sharet Zion. Y después no sé, ya ni me acuerdo dónde tengo después. No sé si hay otra más que tengo que dar. Y dije, ¿qué voy a decir yo que haga un nafkamina? Que genere una implicancia práctica diferente para la gente. Y ahí me acordé de Rav Noah Weinberg, mi rebe. Rav Noah Weinberg, cada vez que llegaba Hanukkah, se paraba en el Beit Midrash y hablaba todos los días, todas las semanas, pero en Hanukkah recuerdo que él se paraba, hablaba y decía, ¿por qué yo me sé Al Anisim de Hanukkah de memoria y no me sé Al Anisim de Purim de memoria? Pshita, Pashut, dice él, es obvio. Hanukkah, repito Al Anisim 8 días, Purim, repito Al Anisim solo una vez, solo un día. El hecho de repetir algo hace que en algún momento ese algo va a terminar por entrarle a la persona. De hecho, ¿cómo me acuerdo que Rav Noah dijo eso en Hanukkah? Porque cada vez que llegaba Hanukkah, incluso con nuestros amigos en la yeshiva, sabíamos la frase que venía. Era como que le pusieron play al rabino. Y yo cuando recién llegué a la yeshiva, de repente dije, ¿este señor tendrá Alzheimer? Como que no se acuerda que dijo lo mismo la semana pasada.
¿O no tiene otro hidush que traer? ¿No tiene otra idea buena que comentar de toda la Torah? Hasta que un día fui a hablar con Rav Noach. Y le dije, Rabbi, Mapshat, why do you repeat all the time all the things? Entonces Rav Noach me dice, le aprendí a Hashem. David, ¿viste la midá de la mañana? ¿Viste la midá de la tarde? ¿Viste la midá de la noche? ¿Viste algún cambio en alguna de esas? ¿Sabes por qué tenemos que repetir 3 veces al día la misma cosa? Porque eventualmente, quizás en alguna de esas veces, voy a prestar atención a lo que estoy diciendo. Por lo tanto, lamento desilusionar a alguno de ustedes, pero hoy voy a repetir, porque creo que el material es bueno y lo único que falta es que en algún minuto algo nos entre a la cabeza. Dice Hazal, dice la Gemara al Yerushalmi, de que en cada generación que el Beit HaMikdash no ha sido construido es porque no lo merecemos. Porque si lo mereciéramos, se construiría. Dice Rabbi Yaakov Weinberg, no solo eso, muchos lo dicen, no solo eso, sino que si no se ha construido es porque aquel pecado que generó su destrucción sigue estando presente. ¿Cuál es el pecado que generó su destrucción? Suri Katán dijo anoche Sinat Hinam. Otros dicen Avodah Zará, Gilui Arayot, ¿cierto? Sin embargo, la Gemara Masejet Nedarim dice que el Beit HaMikdash se destruyó porque la gente abandonó la Torá. ¿Qué significa que la gente abandonó la Torá? ¿Qué significa que la gente abandonó la Torá? En la época del Beit HaMikdash, ¿la gente era religiosa? ¿Estudiaban Torá? ¿Los Kohanim sabían cómo hacer la boda? Entonces, ¿qué significa que abandonaron la Torá? Explican Jajamim, no dijeron Birkot HaTorá. No decían la brajá antes de estudiar Torá. Aquel que le cause conflictos a la respuesta, que levante la mano. Sinat Hiram suena mucho mejor, mucho más lógico. Avodah Zará, entiendo. El Beit HaMikdash se destruyó porque no dijimos la brajá antes de estudiar Torá. Dice el Maharal de Praga, no puede ser. No puede ser que eso se tome de forma literal, sino que tiene que haber una explicación detrás de qué significa cuando Jajamim dijeron de que la gente no decía la brajá antes de estudiar Torá. Y dice el Maharal de Praga, ¿sabes cuál es la respuesta? Que cuando la gente iba a estudiar Torá, no tenía conciencia del infinito amor que Dios tiene hacia nosotros, que nos dio la oportunidad de estudiar Torá. ¿Y qué es lo que la gente hacía? Simplemente llegaba al Beit Midrash, abría la Gemara, abría la Torá y se ponía a estudiar. Pero ninguno de ellos tenía conciencia, mientras estudiaba, de que en verdad Hashem nos ama de una forma increíble y que por lo tanto nos dio la Torá para que estudiemos de ella. ¿Les gusta el Maharal de Praga? Al Nefesh HaHaim no le gusta. El Nefesh HaHaim, el alumno del Gaón de Vilna, no está de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque el Nefesh HaHaim dice que cuando una persona estudia Torá, tiene que estar concentrado, ¿sabes en qué? En estudiar Torá. No te pongas ahora a pensar de que Hashem te ama, de los 5 niveles de placer, ¿cierto? De cómo Hashem maneja el mundo. No es el momento. Cuando tú estás estudiando Torá, tu cabeza tiene que estar puesta en el estudio de Torá. ¿Cómo se reconcilia el Maharal con el Nefesh HaHaim? Más o menos fácil.
El Maharal no dice que una persona tiene que pensar en el amor que Hashem tiene por uno mientras estudia Torah, sino que la persona tiene que pensar en el amor que Hashem nos tiene a nosotros antes de estudiar Torah y una vez que finaliza el estudio de Torah. ¿Por qué? Porque cuando una persona piensa en cuánto Dios me ama, que me permitió estudiar Torah, la persona va a entender que todo el tafkid, todo el propósito del estudio de Torah es que una persona se transforme en otro ser. Dice el Maharal de Praga, el Beit HaMikdash se destruyó porque si bien es cierto, la gente estudiaba Torah, la gente no entendía que ese estudio de Torah debía llevarlos a una transformación espiritual. Frase que he dicho muchas veces en Sharei Shalom: cuando uno sube al Sefer a leer la Torah, la costumbre es que una persona sube al Sefer por un lado y baja del Sefer por el otro. ¿Por qué? Una explicación es porque una persona no puede subir y tener una experiencia de Torah y bajar de la misma forma que subió. ¿Estuviste expuesto a Torah y bajas igual que como subiste? Mal. Eso dice el Maharal de Praga. ¿Y por qué la gente que estudiaba Torah no cambiaba a través de la Torah? Dice la Gemara Masejet Yomá que Shimon HaTzadik, Kohen Gadol, salió de Yom Kippur del Kodesh HaKodashim y dijo: este año voy a morir. Así dijo Shimon HaTzadik: este año voy a morir. La gente le preguntó: ¿cómo sabes que vas a morir? Shimon HaTzadik respondió: todos los años cuando yo salgo de la boda del Kodesh HaKodashim, me acompañaba un señor, un anciano, vestido de blanco. Este año, cuando salí del Kodesh HaKodashim, el anciano vestido de blanco no estaba y en vez había un anciano vestido de negro. Así, dijo él, yo sé que voy a morir. 3 semanas después, Shimon HaTzadik muere. ¿Cómo él supo que iba a morir? Los sabios explican que ese anciano vestido de blanco representa a Am Israel, el pueblo judío. Cada vez que él salía del Kodesh HaKodashim, él veía al pueblo judío con buenos ojos, con ojos de esperanza, con ojos de que todavía hay algo que se puede hacer para revertir todos los pecados del pueblo judío. Pero ese año en particular, el pueblo judío había tenido un descenso espiritual bastante notable y él ya no tenía la misma esperanza que este pueblo podía ser salvado. Shimon HaTzadik dice: cuando un líder pierde esperanza en su pueblo, en la gente que lidera, ya no es apropiado que ese líder siga siendo líder. Y así él supo que iba a morir. En ese sentido, cuando Jajam Nakach dice 1954 años, hay una parte de mí que me dice: hijo, ya valimos. Pero un yehudí, enseña Shimon HaTzadik, se caracteriza por ser un ser humano que, sin importar las circunstancias, nunca debe perder la esperanza de que las cosas pueden cambiar. En la medida que nosotros nos permitamos que el mensaje que escuchamos penetre realmente dentro nuestro y haga una transformación en nuestra vida de alguna forma, entonces un yehudí tiene esperanza que las cosas pueden cambiar. Pirkei Avot, en el 5º Perek, dice que pasaron 10 generaciones entre Adam HaRishon y Noaj.
para mostrar toda la paciencia que Dios tiene con la humanidad, que a pesar de que iban de mal en peor, duró 10 generaciones Dios hasta que finalmente decidió agarrar a Noah y rescatarlo de toda la destrucción. Y luego pasaron 10 generaciones entre Noah y Abraham Avinu, ¿cierto? Para que nuevamente, a partir de Abraham Avinu, Hashem construye una nueva nación. Rav Pinkus acá dice de que es interesante que esa Mishnah resume los primeros 1500 años de la humanidad entera. Cuando Noah existe, cuando Abraham Avinu existe, ya hay cientos de millones de personas en el mundo. Sin embargo, dice Rav Pinkus, la Mishnah me enseña que toda la razón por la cual todas esas personas existieron es para que Noah sea salvado. Es para que Abraham construya una nación. ¿Vale la pena que toda la humanidad exista solo para que una persona pueda cumplir con su tafkid, pueda cumplir con su propósito y su obligación? Eso nos debiera dar un sentimiento doble. Por una parte, un sentimiento de esperanza, de que a pesar que cuando salimos a la calle vemos locuras allá afuera, debemos pensar que quizás lo único que Dios está esperando no es que toda esa locura cambie, sino que está esperando que yo cambie. Y quizás toda la creación cobra sentido si cada uno de nosotros es capaz de tomar un mensaje y aplicarlo y cambiar nuestra vida a través de él. Segunda sensación que da lo que dice Rav Pinkus es una sensación de responsabilidad. Tzadik Yesod Haolam. El tzadik es el fundamento, el pilar del mundo entero. En palabras del Rambam, si yo me muevo hacia el lado de las mitzvot y hago un cambio en mi vida que incline la balanza hacia el lado positivo, puede ser que eso sea todo lo que se necesita para que el próximo año Jajam Noakach no diga 1955. Cuando estuve en la yeshiva, hace muchos años atrás, un amigo consiguió que pasáramos un Shabbat muy especial. Fuimos a Bnei Brak a pasar Shabbat a la casa de un rebe. Literal, un rebe, no Rab, un rebe. ¿Saben lo que es un rebe? Streimel, ¿ah? Un admur, un rebe. Y nos quedamos en su casa. Ahora, la hasidut de este rebe era más o menos chafa. No era Belz, no era Toldotarón, era un knis, chiquitito, con un par de hasidim, y ya, y él en su casa, y no tan lujosa, pero ahí tenía su cubierto de plata, me imagino, para Shabbat, pero un rebe así medio made in Taiwan. Y yo, como buen Baal Teshuvah, sin mucho filtro, y digo, después del Shacharit, que yo veo ahí el minyan, así como éramos como 12, no tanto, pero le digo, oiga, Rebe, estuvimos en Belz la semana pasada, como Belz, no sé si saben, es impresionante. Entonces, él me dijo algo impresionante. Me dijo, te digo la verdad, yo solía tener un Beit Midrash. Y yo tenía un Beit Midrash y la gente me empezó a seguir en el Beit Midrash. Y cuando me empezaron a seguir, de repente dije, y en eso me hago rebe, y tengo mi hasidim. Pero después dije, híjole, quizás eso es engañar a la gente. Quizás eso es engañar. ¿Cómo yo me voy a hacer un rebe si...? Entonces, todo esto me lo cuenta él. Entonces me dice, le fui a preguntar a Hazon Ish.
Y le digo a Hazon Ish, mire, yo tengo ahí mi knis, mi shul, dicen los Ashkenazim, y como que pienso que podría ser bueno hacerme rebe, pero en verdad no creo, Rab, porque no soy. El Hazon Ish me respondió, así me dice el rebe, el Hazon Ish me respondió, en esta generación basta con que una persona se dedique a enseñar Torah a otra persona para que pueda ser llamado rebe. Tú te dedicas a enseñar Torah, hay gente que te sigue en tu Torah.tv, entonces puedes llamarte rebe. El rebe se estaba yendo, despidiendo a Hazon Ish, todo esto me lo cuenta él, y realmente el Hazon Ish lo llama. Dice, y no solo eso, le dice el Hazon Ish, si el único que va a tener el beneficio de que tú seas un rebe eres tú, también te puedes llamar rebe. Si tu avodat Hashem, si tu cumplimiento de mitzvot y de Torah se va a fortalecer porque tú te digas a ti mismo que yo soy rebe, también se vale. Me explicó el rebe. Y esto está interesante porque va muy de la línea con los Hasidim. Los Hasidim se llaman a ellos mismos Hasidim. Híjole. ¿Y la humildad dónde? Tzadik, Hasid. Yo soy Josid, así dicen ellos. ¿Cómo soy Josid? Híjole, yo erga estoy tratando de acuerdo no quería decir ni siquiera al Ramjal, quería decir al Balatania, estoy tratando de no ser un Rasha. Y tú ya te pusiste no Rasha, no Tzadik, Hasid. ¿Por qué los Hasidim se llaman Hasidim? Una vez le pregunté a un hasídico. ¿Saben lo que me respondió? Me gustó la respuesta. Porque si nos llamamos de esa forma, quizás en algún minuto nos la creamos y empecemos a actuar de esa forma. Impresionante. Lo mismo que este rebe en Bnei Brak. Tú eres tan especial y puedes hacer una diferencia en el mundo tan grande que tú puedes llamarte a ti mismo un rebe, si con eso va a haber un fortalecimiento de tu Torah y vas a adquirir nuevos niveles de cambio en tu vida. ¿Saben cuál es el problema? Que no nos creemos rebes. Existe un problema en el pueblo judío hoy en día, y es que no creemos en nosotros mismos. No creemos que realmente somos capaces de cambiar, de que nuestra vida realmente se transforme. Una vez hice una encuesta, creo que a usted, Jajam, también le pregunté. Hice una encuesta entre varios Jajamim de la comunidad. Y les pregunté, ¿cuál es el desafío más grande que tú tienes como Rab? Ustedes piensan que ellos me dijeron el salario, pero no dijeron eso. A varios rabinos les pregunté, cuando yo estaba entrando a Maguen David, quería saber en qué me estaba metiendo. Entonces pregunté, oye, ¿cuál es el desafío más grande que hay trabajando como Rab en la comunidad? La mayoría de los rabanim, para que vean el nivel espiritual de sus jajamim y los aprecien, la mayoría de los jajamim, ¿saben lo que me respondieron? La resistencia que la gente pone para empujarse a crecer. Ese es mi principal problema como Rab. Que yo le hablo a la gente y cuando hablo un poquito más fuerte, oiga, este jajam cree que estamos en Bnei Brak, que este jajam cree que esto es Mea Shearim, oiga, ¿quién puso este jajam acá? Sáquenlo, yo escuché que la halajá no era así. Todos gritan, todos lloran. Los jajamim dicen, uno trata de empujar a la gente a crecer, la gente no quiere crecer. La gente quiere seguir igual. Y así como seguimos igual, 1954. Y yo creo, honestamente, que la mayoría de nosotros seguimos igual porque no creemos en nosotros.
no nos creemos capaces de en verdad poder transformarnos un poco en nuestra vida. Rav Yitzhak Ruderman hace una pregunta lógica. Shimon le compra una vasija a Levi. Esa vasija es de metal, chafa. Y Levi luego le vende la vasija a Reubén. ¿Me van siguiendo? Shimon le vende a Levi. Después de un tiempo, Levi le vende a Reubén. Reubén compra la vasija y se da cuenta que no es de lata, sino es de plata. La vasija vale mucho más. La pregunta es, ahora Rubén le paga el valor real de la vasija a Levi, y la pregunta que Rav Ruderman hace es si es que Levi le debe la diferencia de dinero, ¿a quién era el primero? A Shimon. ¿Debo pagarle la diferencia de dinero por esa vasija a Shimon, que me la vendió a valor de lata cuando realmente era plata? Dice Rav Ruderman, no debe pagarle la diferencia. ¿Por qué? Respuesta literal. Como Shimon nunca supo que tenía algo de mayor valor, nunca fue realmente el dueño del valor que esa vasija tenía. Como él nunca tuvo conciencia de lo que realmente tenía, dice Rav Ruderman, nunca lo tuvo. De acá, Rav Ruderman aprende una lección de vida. La persona que no está consciente de su verdadera grandeza, no tiene grandeza. Cuando estás consciente de tu grandeza, es que realmente la posees. Kinyan requiere de dad. Para tú poseer algo, necesitas tener conciencia de aquello que tienes. Dime, no me digas porque nos vamos a tardar un buen, piensa cuál es la virtud más grande que tú tienes como ser humano. Piénsalo ahora. ¿Están pensando o están esperando que yo siga hablando? La mayoría no está pensando. La mayoría no está pensando. Están esperando que yo siga hablando. ¿Cuál es tu virtud más grande? Si me pongo como cuando doy clases con los chavos, los puedo poner en aprietos cañón, porque empiezo a preguntar uno a uno. Karen, híjole, ya me agarró a mí. ¿Cuál es tu virtud? Salo, Jajam, Salo. ¿Tienes tu virtud clara en tu mente? ¿Sabes cuál es tu grandeza como ser humano? El hecho que tengas dudas de cuál es tu grandeza es la razón por la cual no tenemos Beit HaMikdash. Dice Rabbeinu Yonah, la primera puerta a la boda del hombre es conocer el valor que tiene y reconocer sus fortalezas. Decirse a sí mismo, ¿cómo alguien con mi importancia podría cometer un pecado de tal naturaleza? ¿Saben por qué nos caemos una y otra vez? Porque no creemos que en verdad somos personas que no pueden caerse. No reconocemos nuestra grandeza y por lo tanto decimos, bueno, ya valí. Ruth y Orpá. Ruth tomó un camino difícil que la llevó a ser ¿quién? Ya sabemos quién. Orpá, ¿qué dice la Gemara que pasó con ella el mismo día que regresó a su casa? Jajam. El mismo día que regresó a su casa, cayó en los pecados más grandes que un ser humano puede caer. ¿Cómo no entiendo? Si estabas al lado de Ruth y estabas pensando si te ibas o no también con ella. Cuando ella decidió regresar, ¿saben lo que le pasó a esa mujer? Hizo Yehush. ¿Saben lo que es Yehush? Abandonó en su ser la posibilidad de ser mejor. Y cuando tú abandonas en tu ser la posibilidad de ser mejor, ¿sabes lo que pasa?
1954. No necesariamente porque caemos tan bajo, pero porque no crecemos y nos fortalecemos a través de nuestras virtudes, a través de esa grandeza que tenemos, que es con lo que tenemos que brillar en este mundo. ¿Te ha pasado que un amigo tuyo, una amiga tuya hizo teshuvá y se empezó a hacer un poquito más religioso? ¿Cuál es tu primera reacción? Ya te hiciste jajam. Ahora, ¿quieres ser el próximo jajam de Share Shalom? ¿Tú? Jalab Israel, ¿por qué? ¿Yo no soy suficientemente bueno para ti? ¿Tefilín de Rabenu Tam? ¿Y qué tefilín se ponía Rashi? Fíjense la reacción que la gente tiene cuando uno siquiera plantea la posibilidad de un crecimiento espiritual. La gente se pone nerviosa. Porque cuando tú creces, le estás mandando un mensaje al de al lado. Y ese mensaje incomoda. Ante la incomodidad, como dije ayer en la noche en Pescador, tienes dos opciones. O botas al otro para no sentirte incómodo, o tú te mueves de esa incomodidad y te transformas en alguien más grande tú. Ese chistecito que hacemos en el conjunto de Cuernavaca de que ahora quiere cambiarse a un conjunto separado, el chistecito que hacemos es fatal, es trágico, es no validar a un ser humano cuando está dispuesto a salir de su zona de confort y transformarse en un ser humano diferente. Tu hijo quiere hacer teshuvá, quiere comer un mayor nivel de kashrut, quiere respetar mejor Shabbat, quiere sacar la tele de su cuarto. Apláudelo, apóyalo, cómprale la carne, es el doble de cara, coman menos carne en la casa, no importa. Pero sé un canal que apoya a un ser humano que en verdad está dispuesto a transformar su vida en algo diferente. Porque ese ser humano, ¿sabes lo que te está enseñando? Algo que te duele en la neshama. Y es que él reconoce su grandeza y a través de esa grandeza reconoce que puede transformarse en un ser humano diferente. Me quedan 10 minutos. Y estos 10 minutos requieren de absoluta concentración de ustedes, porque si no se van a perder en lo que voy a decir. Algunos no se van a perder tanto, porque es algo que ya escucharon de mí. Entonces van a hacer repaso. La Gemara Masejet Brajot dice en el Yerushalmi, hace la pregunta, ¿quién tiene que hacer zimun de Birkat Hamazon? ¿El Balabait o el Oreach? ¿El dueño de casa o el invitado? La Gemara discute y finalmente dice, trae un maasé. La Gemara dice que una vez Rav Zeira fue invitado a comer a la casa de una persona muy importante. Y cuando él estaba comiendo en la casa de esta persona, al final de la cena, el dueño de casa le dio a Rav Zeira para hacer Birkat Hamazon. Simón, de acá, dice la Gemara, aprendemos que ¿quién tiene que hacer Simón de Birkat Hamazon? El Orea, la visita. ¿Hasta acá me siguen? Esto se pone muchísimo más complejo. Bien. Llega Jajamim y dicen, esta no es una buena Gemara para aprender eso. ¿Por qué? Porque Rav Zeira era Cohen. Rav Zeira era Cohen. Y quizás toda la razón por la cual el Balabait le dio el Simún a Rav Zeira es porque tiene mitzvah doraitá de lejabed al Cohen. Tiene mitzvah de la Torah de darle kabod al Cohen. Entonces tú no puedes aprender de esta Gemara, de esta historia, que el Oreach tiene que hacer Simún, porque quizás en este caso en particular, el dueño de casa le dio el Simún al Cohen, a Rav Zeira, porque era Cohen. Llega un comentarista
que se llama el Aderet Teomim. ¿Escuchó del Jajam? El Aderet Teomim dice algo pele, algo impresionante. Él dice que la Gemara sí es buena para aprender, que el Oreach tiene que hacer simón. ¿Saben por qué? Dice el Aderet Teomim. Porque cuando Rav Zeira fue a comer a la casa de este señor, ya no era Cohen. ¿Qué significa que no era Cohen? Dice la Aderet Teomim que esta historia de la invitación a cenar a la casa ocurrió después de lo que trae la Gemara Masejet Megilá, de que una vez estaba Rava y Rav Zeira teniendo una seuda de Purim, y Shahat y Rava le hizo shejitá a Rav Zeira, lo mató. Parece que la fiesta se había puesto buena, se pusieron a discutir de Torah, y parece que la discusión se hizo acalorada, a tal punto que Rava shahat a Rav Zeira. Rava le cortó la cabeza a Rav Zeira. Y luego, híjole, no importa, lo arreglamos. Rava revivió a Rav Zeira. Así dice la Gemara, Rava revivió a Rav Zeira. De hecho, hay unos comentaristas dicen, ¿cuál fue la primera queja que Rav Zeira le dijo a Rava? Si alguien a ti te corta la cabeza y después te revive, ¿qué es lo primero que le dices? Hay comentaristas que dicen que lo primero que Rav Zeira le dijo a Rava es: me hiciste perder mi seudá mitzvah de Purim. Ahí están ellos. No es que me siento mal que me mataste, que ahora ya no somos amigos, que me quitaste la seudá de Purim. Dice la Aderet Teomim, a Rav Zeira le dieron simón después que había ocurrido esta historia. Cuando Rava revivió a Rav Zeira, ya no era Cohen. ¿Por qué un Cohen que muere y revive ya no es Cohen? ¿Hasta acá vamos bien? No estoy preguntando si están de acuerdo o no. ¿Entienden a dónde vamos? ¿Entienden dónde estamos, sí o no? Bien. Por lo tanto, dice la Aderet Teomim, la Gemara está bien. Podemos aprender de esa Gemara que el Oreach tiene que hacer simón, porque cuando a Rav Zeira le dieron simón, ya no era Cohen. Llega el Stipler. ¿Escucharon del Stipler? Llega el Stipler y dice: yo no entiendo la Aderet Teomim. Yo no entiendo lo que él está diciendo. Lo que él está diciendo no está bien. Igual como ustedes piensan, me imagino. No está bien. ¿Por qué no está bien? Porque dice la Gemara en Masejet Sanedrín, ¿de dónde tenemos una prueba de Tchiyat HaMetim, de que van a resucitar los muertos en el futuro? Entonces dice la Gemara, aprendemos del hecho de que el Pasuk dice que Aarón y sus hijos van a comer terumá. Aarón murió en el desierto. Aarón nunca comió terumá. De ahí, dice la Gemara, se aprende, no terumá cuando vivió, terumá cuando va a vivir. O, dice el Stipler, de acá aprendemos que un Cohen, como Aarón a Cohen, que se muere y luego vuelve a vivir, sigue siendo Cohen porque va a comer trumá. Ok. ¿Hasta acá vamos bien? Dice la Aderet Teomim, no. ¿Sabes por qué? Porque Aarón a Cohen y sus hijos y Pinjas son diferentes a los otros Cohanim. Rav Zeira, ¿por qué es Cohen? Porque su papá es Cohen. Su papá le dio la vida, le traspasó el derecho a ser Cohen. Rav Zeira se muere y Rava lo revive. ¿Rava es Cohen? No es Cohen. Rav Zeira ya no es Cohen. Dice la Aderet Teomim, Aarón a Cohen sigue siendo Cohen porque él nació no siendo Cohen y a través de sus actos y sus méritos,
Hashem lo hizo Cohen. A él, a sus hijos y a Pinjas, que ganó Keuná Leolam. ¿Qué significa Leolam? Dice la Aderet Teomim, porque no necesariamente si tú eres Cohen, siempre vas a ser Cohen. Pinjas sí. ¿Por qué? Porque él ganó con sus propios actos la Keuná. Aarón sí. ¿Sabes por qué? Porque Aarón hizo cosas en su vida que lo llevaron a adquirir el nivel de ser Cohen. Y cuando tú haces cosas en tu vida que te llevan a adquirir un nivel nuevo en tu vida, eso es lo que te define realmente como ser humano. Lo conté acá en Share Shalom. Un día venía llegando en la noche, acá en la tarde, a dar clases. Estaciono mi coche al frente, ¿cierto? Todos tenemos problemas de estacionamiento, yo también, ¿cierto? Pero encontré un lugar, me estaciono. Y atrás mío se estaciona otro coche. Pero el coche que se estaciona atrás mío suena así. ¿Qué coche es? ¿Qué coche podría ser? ¿Un Fiat? No. ¿Un Seat? No. ¿Un Toyota? No. ¿Un Yaris? No. ¿BM? El Mercedes ATG, ATM, no sé qué le ponen un número raro, hace una cosa que es más wow. Y yo, con mi Toyota, pic, pic. Y se baja atrás un chavo, 18 años, 19, lo conozco. Se llama... No. Y el chavo, pum, se apagó todo el coche, pero se prendió una luz de al lado para que nadie lo choque. Una cosa impresionante. Y el espejo se le dobló. Y yo como tratando de doblar el mío, pero... ¿Conocen la diferencia? El chavo se baja con una actitud como para pegarle una patada en el ojo. Y yo caminaba junto a él hacia Share Shalom. Pero yo pensaba dentro mío, mi vida, mi rey, no le has ganado un peso en tu vida a nadie. Yo conozco a tu papá. Yo sé quién es tu papá. Yo sé que él te lo regaló. De hecho, tu papá vino a hablar conmigo hace 3 meses atrás porque está frustrado contigo, que no haces nada en todo el día. Y yo regañé a tu papá porque le dije, ¿cómo él va a hacer algo si anda en un coche que hace... Si a mí usted me da un coche que hace... Yo tampoco hago nada, Señor. Pero este chavo va caminando por la vida creyendo algo que no es real. El Aderet Teomim le diría a este chavo, mi vida, mi rey, mi corazón, no le has ganado un peso a nadie. No eres nadie. Y si tú crees que eres alguien porque andas en ese coche, la plaquita dice el nombre de tu papá en el CNIS, no la tuya. ¿Tú eres Cohen porque tu papá es Cohen? ¿O tú eres Cohen porque tú hiciste algo en tu vida que te transformó en un Cohen? No lo tomen literal, señores, esto no es alajá le maasé. Pero traten de agarrar el concepto que hay detrás. El ser humano vale aquello que él se construye. Y para tú poder construirte, debes reconocer cuáles son tus virtudes, tus fortalezas y ser capaz de materializarlas en tu vida. Y a mí me vale quién es tu papá, tu abuelo. No sé si le ha pasado a ustedes o jajam, pero a mí me pasa muy seguido en las vacaciones, cuando me encuentro con gente en la comunidad, que trato de no encontrarme con nadie, pero a veces uno se encuentra con alguien. Hola, jajam, y te pone a meter plática y de repente te dice, no, jajam, y usted no sabe. Mi abuelo era el jajam en Halab. Y otro te dice, no, y mi tío no sabe, jajam, mi tío fue el que fundó la yeshiva. Ya conozco como 75 personas que fundaron Keter Torah acá. Todos los tíos de todos ustedes fundaron Keter Torah. No, mi tío es el que fundó Keter Torah. No, no sabe, jajam. Mi hermano era el Moel. Ya, mi rey, ya me mostraste toda tu familia. ¿Y tú? ¿Y tú, mi vida?
Ya me dijiste el currículum de tu papá, de tu tío, de tu abuelo, de tu hermano, de tu bisnieto. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de ti? ¿Dónde estás tú parado? 1954 años. ¿Saben lo que va a hacer que esto se detenga? ¿Saben lo que va a hacer que tengamos un Beit HaMikdash? No que Am Israel cambie, que cada uno de nosotros sea capaz de reconocer cuál es tu virtud, tu fortaleza y empezar a expresarla en el mundo. Terminé mis palabras anoche en Pescador diciendo, ¿saben por qué no nos duchamos en Tisha B'Av? ¿Saben por qué no comemos en Tisha B'Av? ¿Saben por qué todos olemos asqueroso en la boca y ni hablar los que tenemos que hablar acá estamos ya empapados? Porque cuando un ser humano se pone en una situación incómoda, ¿saben lo que hace ese ser humano? Se mueve de ahí. Pero hasta que no sintamos la incomodidad de la mediocridad en la que hemos vivido nuestra vida, nunca vamos a salir de ahí. Y es por eso que Tisha B'Av se trata de ponerte en una situación de incomodidad, porque es la introducción para empezar el mes de Elul, el proceso de cambio. Pero hasta que yo no me pongo en esa situación incómoda de que estoy mal donde estoy, de que en verdad es verdad que el coche es de mi papá y no mío, hasta que yo no reconozco esa situación, va a ser imposible que Elul tome un significativo profundo y verdadero en tu vida. Y ni hablar del desastre en el que vas a llegar a Rosh Hashanah. Hoy es el momento de no saludar. ¿Han visto que la halajá dice que no se puede saludar? Y todos ponemos como cara como que saludamos, pero como que no nos cachen que saludamos, pero sí saludamos, pero no se puede, pero tú y yo sabemos que no se puede, pero igual nos queremos saludar. Entonces como que vas pasando uno y le haces así como... Ponte en la situación incómoda. No pasa nada si un día, de verdad, te miras al espejo y te das cuenta de lo mal que estamos. Pero lo mal que estamos no para que te deprimas, al revés. Para que te mires al espejo, veas tu fortaleza, veas tu virtud y digas, yo en verdad puedo generar un nafkamina en mi vida, puedo generar una diferencia en mi vida. No necesitamos al Gaón de Vilna, no necesitamos a Moshe Rabenu, no necesitamos que todo en Israel cambie. Lo que necesitamos nosotros es creer que podemos cambiar y dar el primer paso.